Bien, regresamos a carabotarradio.com, a su programa Grano. No, déjalo aquí para que se te vea la cara, porque si lo mueves, entonces el micrófono te tapa la cara. Estamos en compañía de Tomás Socias López, analista político, y arrancamos con una pregunta y pues, bienvenido, Tomás, es un placer tenerte acá. A tu orden. Teníamos tiempo sin conversar. Así es. Y justamente lo estamos haciendo después del famoso 1 de mayo, que por primera vez, desde hace muchísimos años, yo diría que es la primera vez, no sé si recientemente, bueno, en estos últimos 20 años creo que es la primera vez que un 1 de mayo no hay un aumento del salario, a sabiendas de que el salario es risible, es paupérrimo, es grotesco, es anormal, por donde uno lo quiera ver. El salario mínimo es simplemente como una bofetada a la inteligencia del venezolano. Pero yo quisiera que tú me hablases acerca de, yo sé que tú sacas tus análisis políticos, qué es lo que está ocurriendo en el sector oficial y a qué crees tú que se debe que en esta oportunidad ni siquiera, a sabiendas de que los sindicatos, la gente, la OIT está supuestamente regresando, la gente, yo no sé por cuál razón en particular quiere que se vuelva a la tripartita entre Fedecámaras, la CTV y el gobierno. Y siento por otra parte que la sociedad está como más tranquila. Y bueno, el empresario tiene una comunicación con su trabajador y su trabajador con el empresario. Y pues, una vez que ya los sindicatos desaparecieron, la gente ni siquiera los añora. Eso por una parte. Por otra parte, hablemos también de la situación de la oposición. Pero primero, el gobierno. ¿A qué crees tú que se debe que no cumplieron con una formalidad rutinaria? Bueno, fíjate, el Ejecutivo Nacional, el presidente Maduro, no puede hacer aumentos de sueldo fáciles, aunque la población lo necesite. ¿Ok? Primera afirmación tajante. No puede hacer aumentos de sueldo fáciles y a cada rato por decreto como lo hacía antes, porque se le dispara la inflación. Y ellos están invirtiendo, por otro lado, 40 o 60 millones de euros semanales en mantener de aquí a septiembre, te lo doy de primicia, de aquí a septiembre el dólar en menos de 5 o de 4.90. Entonces no pueden hacer aumentos salariales. Pero ¿cómo es posible? Si es necesario. Otra cosa es que sea necesario. Y otra cosa es la estrategia de él. Ahora vamos con lo que es necesario. Es necesario el aumento salarial y hacer un desastre lo que ha hecho el Ejecutivo. Lo que pasa es, bueno, tú tienes 5 o 6 millones de empleados públicos, no puedes hacer aumentos salariales fáciles, porque no tienes el dinero. Aunque este año le va a entrar 60 mil millones de dólares adicionales. Producto, muy clara la cuenta. 100 el barril está más, 1 millón de producción petrolera mínimo. Certificado por la OPEP, 900 y pico. Así que ponle 1 millón. Cuidado si no más. Ese es el cálculo que te da 60, 50 mil millones de dólares. Lo necesitas para muchas otras cosas. Porque tuviste por lo menos 6 años que no te entró sino 10 mil millones de dólares mensuales. Claro, se necesitan para muchas cosas. Es cierto, Tomás, pero ven acá. El país necesita infraestructura, necesita para mantenimiento de todo lo que es el sistema eléctrico, necesitamos que se pongan al día con el suministro del agua y esas reparaciones son costosísimas, eso lo entendemos, pero si la persona no puede comer se va a morir, entonces ¿para quién van a trabajar? Por otro lado, él no tiene la disposición de reducir la administración pública. Eso es malo, la solución. Eso es malo, claro. ¿Qué está haciendo? Acuérdate cómo es tu presidente. No, perdón, el presidente. No pongas el tú, el yo, no, mío no es. Acuérdate cómo es la cosa, para que te rías, que está muy seria. Mira, acuérdate cómo es la cosa. En estos momentos, todo se hace por las esquinas, como siempre ha actuado el Ejecutivo, por las esquinas. Entonces, están pasando al sector privado empleados de la administración pública. ¿De acuerdo? A través de darse los peajes, sus contratos, se los doy a la empresa privada. Unas empresas por ahí, que son muy pocas, se las entrego al sector privado. Unos ministerios antes contrataban con empresas del Estado, ahora las empresas del Estado están subcontratando. Y se habla de que la administración pública ha sido reducida a 4 millones. Confirma la cifra, nadie la tiene. 4 millones de empleados públicos que ellos indirectamente han venido saliendo. Ahora, el presidente Maduro dijo,
que el sueldo iba a estar en el 24, a finales del 24, en $300 mínimo. Meta, óyeme, esta es la meta y van a llegar ahí. ¿Qué están haciendo antes? Todo el despeje que no hicieron anteriormente, todo el que puedan hacer dentro de una inestabilidad económica, no, la palabra no es inestabilidad. Política, inclusive. Sí, no, dentro de inestabilidad no, dentro de un desorden económico muy grande en que entra la dolarización, no se toman medidas, se elimina el control de precio y cambio, pues todo ha sido como a trancazo, ¿no? Ok, o sea que Sin no ha habido orden. es que aquí no hay ni organización. No han llamado al sector privado a participar, que hubiera hecho crecer los empleos, 2 millones anuales de empleo, hubiera dado el sector privado. Entonces, fíjate, el número 1 ya puso la meta a $300. Número 2, no es verdad que el pobre venezolano tiene un sueldo solamente mínimo y se está muriendo de hambre como lo estás diciendo. Ya va. Las encuestas, de todas las encuestas, promedio del 94% de las encuestas señalan que el venezolano hoy en día tiene 2 o 3 sueldos mínimos. Bueno, yo no sé a cuál venezolano te referías. De repente aquí en la capital, en el interior del país, eso no es verdad. Okay, vamos. Inclusive aquí hay zonas donde la gente está desempleada. Ahora, hay otra cosa que también tienen que sopesar, y perdóname que te interrumpa, Tomás, pero que si el salario mínimo, independientemente que lo que tienen es una grosería, aún doblándolo, llevándolo 3 veces, 5 veces, 10 veces, 15 veces tampoco, claro que nunca va a llegar a la necesidad porque la cesta básica está muy por encima. Entonces, ahora bien, mientras el gobierno no logre un salario digno para la administración pública, le está dando permiso para delinquir. Tú vas a sacar una placa, una cédula, no sé, cualquier papel. Si lo quieres en el tiempo, entonces, bueno, hay que pagar. Tienes toda la razón. Entonces, como no tienen un sueldo mínimo, tienen un sueldo mínimo y tienen 1 o 2 más, te acabo de decir, rebuscado. Y además de eso, tienen ingresos adicionales, hasta de un portero para dejarte subir en el ascensor. ¿De acuerdo? Entonces, todo el problema que se crea alrededor es una distorsión. Totalmente. Porque además de eso, yo Estado no tengo dinero ni hay la disposición con esos nuevos ingresos de pagarle justamente a los empleados públicos, porque para eso tengo que reducir los 40 y algo ministerios que tengo y eso está dispuesto a reducir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que está un poco el orden al tema económico, ¿no? ¿Por qué no lo anuncia? Porque la estrategia de él es otra. Lo va a hacer más adelante. Él va a hacer otros anuncios, no con la expectativa del 1 de mayo, porque si lo hace ahora, tiene que hacer una cantidad que la gente va a decir es poca o es mucha. Pero entonces, yo lo que presumo, lo que estoy viendo, es que está dejándolo para la antesala de las elecciones presidenciales, porque me estás hablando del 2024. No. Yo estoy hablando, el 1 de mayo no fue, pero en los próximos 3 meses va a haber un aumento salarial. Ok. Seguro, esa es la información. Acuérdate que uno en mi trabajo es tratar de buscar la información de qué es lo que hay detrás de lo que pasó. Él va a hacer otro tipo de aumento, claro, dentro de eso que está haciendo. Acuérdate que desordenadamente está tratando de gerenciar, la palabra no gerenciar, de reducir la administración pública, por supuesto sin que le digan que está votando el personal, sino esperando que lo resuelva y no sé qué. Mientras tanto, la dolarización él sabe, y el rebusque del venezolano de su sueldo básico, más 1 o 2 empleos más que te acabo de decir, que sí los hay, también. Pero no será en términos generales, pero hay zonas donde la gente no puede, hay zonas que no tienen ni siquiera vialidad, que no reciben agua, que no tienen electricidad, o sea que los niños no van para el colegio. Yo me he topado con un montón de mamás que le veo al niño y el niño no está estudiando. No, este año no puede porque no puedo. Entonces, un año sí, un año no. ¡Wow! Sí, o sea, entonces la situación es de verdad es caótica en términos de la familia venezolana. Este socialismo, lamentablemente, igualito el capitalismo en no sé qué país, y en no sé qué otro el liberalismo, y en no sé qué otro el neosocialismo. Este socialismo ha creado todo ese cuadro lamentable, ¿no? En una equivocación ideológica
Háblame de la inaceptable, quiero decir. Háblame de la posición del gobierno versus la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, porque no le dio prórroga, dijo que ya le había dado suficiente tiempo. ¿Qué significa? Porque es que yo siento que al gobierno como que eso pareciera que no le importa. No, fíjate. ¿Qué está pasando primero? Está habiendo una apertura económica en el país obligada, ¿de acuerdo? Vamos a decir, no tenemos que estar de acuerdo, tenemos que hacer la información. Esa es la información tras cualquier información que haya, si tú la obtienes, más cualquier persona tiene una fotografía y ve lo que está pasando. ¿No? 15 medidas de apertura económica. Ni el Fondo Monetario, ni las que dice el Fondo, más allá de las que dice el Fondo Monetario Internacional. Las 15 se están haciendo. Le faltan otras más importantes, perfecto. Vamos. Esas 15 medidas de apertura económica están dando un país económicamente más abierto. De eso no puede haber duda. Si es tarde, si no es tarde, si va a llegar, no va a llegar el venezolano, lo que tú quieras. ¿Okay? En ese proceso de apertura, el Ejecutivo considera que la dolarización ha beneficiado también a los sectores de menos recursos. Óyeme, eso es lo que dicen, como ni tú y yo. Bueno, eso es lo que dice el gobierno, exacto. Dime lo que dice el gobierno. Entonces, la información dice que la dolarización indudablemente ha traído mejoras para toda la población venezolana, incluso para los sectores de menos recursos. ¿Qué más dice el gobierno? No, esto es lo que da la información. El gobierno nada más que dijo lo primero. Esto es lo que da la información. La dolarización ha traído beneficios para todos los sectores del país, incluso los de menos recursos. Por razones que no hace falta vete al mercado de Katia para que tú veas cómo tienen más empleo las personas que antes no lo tenían y cómo ahora hay pero más. Vamos a lo puntual, Tomás, porque si no se nos va a... Claro, pero ¿qué quiere que te diga? Bueno, que te diga la política. ¿Por qué lo de la visita del fiscal? Dentro de ese cuadro, él está haciendo una apertura política. Viene el fiscal, le abre una oficina aquí, eso va a tardar y se la abrió. Vienen los Estados Unidos, es un acuerdo con Estados Unidos de mandarle 400.000 barriles a Estados Unidos y hay flexibilización con Estados Unidos. Y va a ser así. No hay manera de que él retroceda, porque en estos momentos, si él retrocede, pierde el liderazgo no del país, del proyecto. Y entonces tiene un retroceso muy grande en sus aspiraciones, además, que ya las asomó de reelegirse. Así de claro. Y en unos segundos, pues claro. Ahora, vámonos al punto de los convenios con los Estados Unidos y con Chevron en especial. Sí. Pero lo firmaron, lo acordaron, porque hace unos días leí que Chevron todavía estaba esperando puntos que no estaban delimitados. Esto sí se Nada de eso está firmado. En la reunión que hubo con Estados Unidos se acordaron 7 puntos. Los 7 puntos están en Estados Unidos en discusión. Y uno de los puntos es darle permiso, licencia, autorización a 11 empresas que le verían la producción petrolera en 1 millón de barriles más, de los cuales Estados Unidos va a recibir 400.000 barriles más. 400.000 Eso barriles, es lo acordado entre ellos. Claro, diarios más. Eso es lo acordado entre ellos, pero no lo acordado en Washington. Ellos se lo llevan a Washington, ahora tienen que negociar con los republicanos, negociar con el tema que tienen allá interno en el Partido Demócrata y venir, que ahora la próxima, este mes, te lo digo también otra vez, es la información, están diciendo esto y lo, este mes la próxima reunión. Eso lo saben, van a venir. Y ahí se podrán concretar algunos temas específicos. Eso es lo que hay. No hay nada firmado. Lo único que hay en estos momentos de parte de Estados Unidos es una flexibilización económica demostrada por 2 medidas. Una para Bolipuertos, que fue una licencia para que Bolipuertos pueda contratar los buques venezolanos para sacar petróleo, pueden contratar con todos los países del mundo y no tienen que venir escondidos como llegaban antes. 2, de Linea para la carga venezolana, que no puede ir directo a Estados Unidos, tiene que pasar por otro país. Las 2 únicas licencias. Además de eso, Estados Unidos no ha colocado de nuevo sanciones colectivas, ni ha colocado de nuevo sanciones individuales. Solamente la de un funcionario hace 4 o 5, hace 6 meses ya, que no vale la pena mencionar, en el proceso. Biden tiene una apertura con el presidente Maduro, porque viene de retroceso de la política de Trump. Ahora, por ejemplo, bueno, wow. Está clara. Un día vamos a hablar sobre Biden, porque Dios santo, yo no sé a qué juega ese señor, pero bueno,
En el caso de Biden, puedes explicar, a ver si la gente termina de entender cómo el presidente de los Estados Unidos, por una parte, sigue llamando y reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de no sé qué. A su vez, las sanciones sobre la cabeza de Nicolás Maduro se mantienen. No quiere levantar las sanciones individuales, obviamente no las quiere levantar. Está conversando con el fiscal de la Corte Penal Internacional porque se reunieron y uno de los casos que abordaron fue Venezuela. Y por otra parte, entonces, está permitiéndole a 11 empresas, 11 empresas estadounidenses que hagan contacto y negociaciones con el gobierno venezolano. O sea, cuando tú tienes un país que va en dos direcciones, es para volver loco a cualquiera. Pero Néstor, es muy inteligente. Sí, bueno, tú me vas a decir que la empresa no tiene corazón. Me vas a decir que no lo entiendes. O sea, fíjate. En primer lugar, ¿qué pasó? Tú y yo lo sabemos sin más información. Después yo te digo la información que me dieron en Washington, pero esto tú y yo lo tenemos que saber de antes. Número uno, Trump se equivoca en la política, vamos a decir, no puede llegar a sacar a Maduro del poder. Uno, ¿no? Que fue el objetivo. Dos, tampoco logra ninguna de las acciones colaterales, ¿no? Ni las sanciones, ni el bloqueo, ni el... Y tres, tampoco logra establecer un gobierno en el exilio que derroque Cuatro, tampoco el financiamiento fue suficiente como para el cambio de gobierno. ¿Qué hace el que viene? Ya lo vemos republicano y derecho igual. Cambió la política. Simplemente le ha dicho a Maduro, mire, usted, yo no lo voy a derrocar. Ahora vamos a buscar qué fue lo que yo vi en Washington. No lo voy a derrocar. ¿Por qué? Porque hay un cambio de política, porque de la anterior manera. Queremos más libertades políticas y económicas. Vamos a buscar cómo nos ponemos de acuerdo en las económicas, que ya empezaron. Faltan las políticas, los presos políticos, toca hacer la cantidad de cosas. Ok. Eso es lógico entre tú y yo. Ahora vamos para allá. Yo escuché eso exactamente, más dos cosas más. El presidente Biden le dijo al presidente Maduro, mire, yo no le voy a quitar las sanciones, y no se las va a quitar, va a dar licencia. Voy a apoyar al líder Guaidó, no a Leopoldo López, al líder Guaidó y a los 100 países que están en contra suyo. Igual que usted tiene doble lenguaje, yo tengo mi lenguaje. Eso es un medio de presión para usted. Maduro también le dijo, yo no tengo ningún problema. Yo agarro y me retiro de México porque sabe diplomático. Así que estamos lo mismo. ¿Regresarán las conversaciones a México? Claro, este mes regresan. A México o a República Dominicana. No, en México no van porque el presidente Maduro le dijo a los Estados Unidos cuando vino que era un problema de honor para él y que las reuniones no iban a ser en México, al menos que se admitieran, por supuesto, a Alexa, que no se va a admitir. Las reuniones van, le digo, las quiero hacer en Venezuela con otros autores que son los miembros de la Asamblea Nacional, de la parte del gobierno, lo que él designe, de la parte de la oposición, los miembros de la Asamblea Nacional que hayan participado en las elecciones pasadas, porque me parece lo correcto. Y de suyo se han mencionado tres nombres. ¿Cuáles? Luis Eduardo Martínez, José Arnoldo, ya me voy a acordar del nombre, que aparece permanentemente en televisión, como me voy a olvidar. Esos dos, y posiblemente algunos de los miembros de la Comisión de Diálogo de la Oposición, cualquiera de ellos. Ellos serían los tres de varios que tendría la oposición, ¿no? Entonces, los que están en la Asamblea, los diputados que están en la Asamblea que han salido de la oposición, de ahí va a salir la nueva Comisión de Diálogo, que está por instalarse en cualquier momento, porque la información del acuerdo que hubo con Estados Unidos, que también se va a refrendar allá, y aquí se va a esperar el refrendo, que es que se empieza el diálogo, porque eso es bueno para todo el mundo. Es bueno para los Estados Unidos, porque cree que con eso se logran flexibilizaciones políticas en Venezuela. Es bueno para la oposición, que considera que puede lograr cosas con el CNE, como que no 10 días antes no se cambien 1 millón de personas, que ya se logró la vez pasada. Y tercero, es bueno para Maduro, porque Maduro dice, con un proceso de diálogo, por lo menos yo me mantengo en el poder, con todos los poderes, pero puedo ir cediendo algunas cosas
O sea, todo para un lado y migajas para el resto. No sé, esa es tu definición. Yo diría que ese es el panorama. Ese De es el ahí panorama, cada cual, claro, claro, de ahí claro. cada cual hace su interpretación. Ok, 1 y 1 minuto. Vamos a tomarnos 4 minutos, ¿me permite? Ya le solicitamos permiso a que Glenda se vean los controles. 4 minutos. Ya se está hablando de las elecciones presidenciales que son para el 2024. Quería saber qué información tienes tú, lo manejas como analista político en cuanto a la oposición, que ahorita está solicitando algunos partidos unas primarias. Y volvemos otra vez a caer en lo mismo. Las primarias pretenden ellos que salga solamente un candidato. Y la pregunta que nos hacemos muchos venezolanos es, ¿por qué tengo yo que tener solamente 2 candidatos? El del gobierno versus el de la oposición. Si puedo tener por lo menos 3 de la oposición y yo decidir cuál me gusta. Pero pareciera que si uno se va por esa dirección, entonces uno está favoreciendo al gobierno, uno no le duele Venezuela, uno quiere que la oposición pierda. No, vemos el caso de Colombia. Está Petro, está Federico y hay como 5 candidatos más. Sí. Okay. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo mismo que hacen aquí. Están diciéndole a la población que si esos 5 de la oposición se sumaran a Federico, Federico pudiese ganarle a Petro. Bueno, pero ¿por qué? Porque es que nunca va a haber un candidato que sea del beneplácito de toda la población. ¿Qué opinas tú? ¿Qué manejas? ¿Qué información manejas? ¿Vienen primarias? Porque además, bueno, tienes el caso de Carri. Solicitar unas primarias a nivel de unas presidenciales. Dinero para eso. La información es esta. Número 1, por parte del Ejecutivo, cada vez se perfila más. A mí me apareció en la información primero, Silvia Flores, después me apareció en la información anteriormente Héctor Rodríguez, y así te pudiera decir, pues, lo que fue moviendo Maduro en un proceso del último año. Okay, en este momento, la inclinación por parte del gobierno es, la información es que Maduro se quiere reelegir. Olvídate eso. Okay. Y ahí tiene siempre detrás a Diosdado Cabello. Esa es la información. Okay. Allá atrás. Lo que vaya a ocurrir entre ellos, ya Diosdado ha dicho, yo no me meto en eso, si Maduro quiere aspirar, yo lo voy a apoyar, pero yo estoy segundo siempre después para el futuro. Okay. O sea, allá. Del lado de acá. Tú comprenderás que después de tantos problemas que ha pasado esta oposición, que no es mala como la gente dice, ¿no? Sino que simplemente, acuérdate que esta oposición sacó al presidente Chávez del poder, ¿no? Como tal, esta o la otra, la anterior. O sea, simplemente que con el control del Estado, todo el control y el poder del Estado, pues el Ejecutivo ha dividido reiteradamente la oposición. Entonces la oposición dice, número 1, debemos de tratar de tener un candidato único, que no es fácil. Porque si tenemos varios, hay el peligro, como pasó en algunas gobernaciones que se perdieron porque no fue posible después recuperarlos de la frustración o del enfrentamiento que hubo. Porque si ponemos 3 para escoger, digamos, en una, para la población, eso nos puede traer problemas ante un enemigo, ¿no? Un enemigo que es muy fuerte. Entonces, vamos a tratar de escoger un candidato único, ¿no? Yo en lo personal pienso que se puede hacer perfectamente como tú dices. Retrocedo. La información es que están buscando un candidato único. Segundo, ese candidato único no lo tiene fácil. ¿Por qué? Porque tiene todos los poderes detrás, el contrario, más tiene que convencer al 50% del país que vote, que no quiere votar. Que no quiere votar. Cuarto, para que ese 50% vote necesita buscar a un líder que se llama Juan Guaidó, que ha venido cayendo hasta casi un 12% en estos momentos. Para que ese líder, para que ese Juan Guaidó, porque yo creo que repíteme esa parte porque me dejaste. Para que ese líder, ya va, no es para que ese líder salga, no, sino para que ese líder apoye el llamar a las elecciones y arrastre consigo, ¿no? Por lo menos un 35%, 38% de ese 50% radical en estos momentos que no quiere nada. Pero no, Tomás, te voy a hacer una pregunta ya para finalizar porque me estás dejando en un chat. No me diste la hora que yo quería. No, ya, ven acá. Tú me estás diciendo que según tus estudios y tus análisis políticos,
la oposición tiene que recurrir a Juan Guaidó para que Juan Guaidó arrastre un 35% de un 50% que no quiere votar. Depende de Wow. cómo lo digas. Si lo dices tan feo, No. a lo mejor no suena. Sí, Si lo dices, no. si lo dices de que tiene que negociar con todos los sectores de la oposición, Dios. ¿cómo la oposición va a lograr el 50%? Creo que tú me lo expliques. ¿Cómo va a lograr que el 50% de la población que no cree en la oposición? Pero ¿cómo no? Pero no cree en la oposición porque, ¿por qué? Porque esas tres cositas que prometió Juan Guaidó se lo vacilaron a uno. Bien, vamos a estar claros, entonces la gente pero no lo quiere podía, él dependía de Trump. Pero la gente no lo quiere ni mencionar. Está bien. Ese hombre está en capa caída. Perfecto, está en capa caída, pero la gente, como está desilusionada, no quiere votar. ¿Quién va a convencer a la gente para que vote? No quiere votar, pero menos me va a convencer un señor que me mintió. Un señor el único, por favor. La población venezolana indica dos radicalidades. Okay. Una, 50% del país que no quiere votar. No cree que esto se puede hacer democráticamente. Considera que aquí no puede haber un cambio de gobierno democrático y dice que no va a votar, hagan lo que haga la oposición. Okay. ¿De acuerdo? El otro 30% que quiere votar y un 20% que se quiera abstener. Vamos a ponerlo si tú quieres de esa manera. ¿Cómo tú logras que ese X% vote? ¿No? Trayendo el único líder radical que existe, para incorporarlo a las conversaciones. Nadie está diciendo que va a ser el candidato es otro. Pero ese tendrá que dar una declaración también, por favor. Solamente dará una declaración en algún momento donde diga, señores venezolanos, es el momento de votar. Y ya está. Está bien, que bueno, que lo deje así. Claro. Que haga un llamadito a eso, a ver cómo responde la población. Pero bueno, en términos generales ya nos pasamos, no puedes quejarte, te dimos más tiempo. Gracias. Pero Tomás, en términos generales, así, en resumen, este año se vislumbra un año positivo en términos económicos, un año políticamente estable, con altos y bajos. ¿Tú puedes medir eso? Sí, este año de mejoría económica indudable y no depende de Maduro. ¿Por qué? Porque tiene un precio, una producción petrolera mayor, porque tiene un precio del petróleo mayor, porque tienes además la guerra de Rusia-Ucrania, que te lo fortalece por encima de 100, porque tienes una producción, una producción petrolera mayor, porque además de eso tienes una flexibilización de Estados Unidos mayor, o sea, no lo tienes arriba, puedes sacar los buques, sacaron 20 buques en el año pasado, van a sacar 140 buques, ahora sacaron 140 en febrero, 140 buques. Una eliminación del 7%. Fue nefasta para la economía, para las empresas, para el empresariado, rico, pobre, pequeño, grande, para el campesino. 7% eliminado, una vacunación, la cifra que tú quieras, bastante grande, aceptada por la Organización Mundial de la Salud, porque cambiaron vacunas, cambiaron buques por vacunas, sin tener dinero. Después tienes una inflación baja, que ayuda al crecimiento de las ventas de 1% para el año pasado, para terminar el año pasado, y este año de 1%, menos de 2 dígitos, ¿no? De menos de 10%. Tienes además una mejoría en la gasolina que ayuda pues porque cambiaron petróleo por gasolina y trajeron más gasolina y tienes más dinero y hay más gasoil en el país. Y ahí te puse 12 de las razones. Me faltan otras que no da tiempo, que inexorablemente el país va a tener una ligera mejoría para el primer semestre y mejor, pero poco a poco, porque aquí no hay una política económica adecuada como para cambios más importantes. Ok, ahora sí. Bueno, un año que promete ser relativamente bueno. Vamos a cruzar los dedos de que ese informe político se mantenga. Nos despedimos. Gracias a Tomás Socias López, analista político, por acompañarnos. Nos pasamos de tiempo, una y 10 minutos, pero bueno, contentos de conversar con él y con ustedes. Será entonces hasta mañana. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En la dirección de La Castellanos, en la producción del grano Jessica Raimundo en los controles Yelena Acevedo, con la asistencia de Ricardo Ra, Jasmine Roger de los micrófonos, se retira y se despide de ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Jaylin, Jaylin. yo te voy a decir una cosa.
yo no sé cómo, mira, me lo disfrazarán, pero a mí yo no he encontrado una persona.